am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Aleluya. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En este día miércoles estamos de nuevo con nuestro estudio bíblico. Sea bienvenido, de verdad bienvenido. Espero en el Señor que pueda quedarse con nosotros conectado y aprender un poquito más de lo que la palabra del Señor nos tiene para ahora. Así es que bienvenidos seamos todos y les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California, y como siempre bien acompañado con mi amada esposa Luis C. de Chávez. Bienvenidos a esta transmisión y recuerde que estamos estudiando la carta a los filipenses y la invitación es a que comparta esta transmisión y aprendamos juntos. Amén. Así es que bienvenido mi querido hermano y listos para aprender. Recuerde que antes le damos una repasada al proverbio del día. Este día es 22, ¿verdad? Fecha 22, así es que vamos a leer el proverbio 22. Espero Amén. Que ya lo haya leído, amado hermano, y que esta vez solo sea un repaso. Luego vamos a comentar 2 o 3 versículos y luego vamos a ir al estudio. Así es que con mucha atención dejamos con el proverbio del día. El proverbio del día. Proverbio capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los predicadores. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que las vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, porque es pobre, no quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará,
no estará delante de los de baja condición. El proverbio del día. El proverbio 22, espero en el Señor que pues hayamos puesto atención, porque esto, la palabra, amados hermanos, no es difícil si le damos la importancia requerida, ¿verdad? Lo necesario, usted pone atención, pues Dios nos enseña, nos ha dado el Espíritu Santo como maestro. Y en el Evangelio de Juan dice que el requisito para poder saber si lo que nos está enseñando es de Dios o no, es querer hacer la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones. Así es que vamos a comenzar, y por supuesto comenzamos con el versículo 1. Mire qué interesante lo que dice el versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Amén. Mire, a muchas personas les interesa más el dinero, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es de más estima, de más valor, es tener un buen testimonio, un buen nombre, que tener mucho dinero, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno ha trabajado su reputación, aún sin dinero, las puertas se abren, ¿verdad? La gente confía en un buen nombre, confía en una persona que ha llevado una vida correcta, y siempre, y delante del Señor, por supuesto, ¿verdad? No hay como hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y muchos dicen que en este país no importa la reputación, nadie me conoce, y salimos inclusive hasta en pijama, ¿verdad? Sí. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que elegir tener una buena reputación, tener un buen testimonio, que eso vale más que la riqueza, vale más ser conocido y respetado por tener un buen andar. A mí me gusta aquel ejemplo que tú pones de la mula o la yegua, que siempre, así como el hombre ve cómo camina una mujer en buen caminar, el buen camino, me refiero a su reputación, así el mundo está a la expectativa a los hijos de Dios, querer ver nuestro testimonio en nuestro diario vivir, que es muy importante para cada uno. Y como nos dice, es mejor el tener un buen estima, el tener un buen testimonio, que todas las riquezas, porque muchas veces en el afán de hacer todas esas riquezas nos dejamos llevar o caemos en algún desliz perdemos el buen nombre por hacer el buen riquezas. nombre por hacer algunas veces un mal negocio. Ok, oiga, miren lo que dice el versículo 2, por favor. El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. Amados, se parece raro, ¿verdad? ¿Cómo que se encuentran? Es que Dios nos ha hecho a todos, y la voluntad de Dios también influye sobre la vida que nosotros tenemos. Las riquezas son de Dios. La Biblia dice que la plata y el oro son de Dios. Entonces es Dios quien nos da la capacidad de hacer dinero. Entonces, tanto aunque tengamos mucho dinero o no tengamos mucho dinero, todos vamos a presentarnos delante del Amén. Señor, y nos va a enjuiciar, amados hermanos, nos va a enjuiciar por la manera como nosotros vivimos, ¿verdad? Por supuesto, a través de Cristo somos salvos, pero el hecho de cómo utilizamos lo que Dios nos dio va a tener mucho que ver en ese día que nos veamos con Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos en común, tanto como el pío como el impío, el que quiere saber de Dios como el que no conoce de Dios. A ambos nos hizo Jehová, a ambos nos hizo Dios, y ese es un punto. Aunque usted diga, no somos iguales, tenemos algo en común, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y solo quiere que nosotros lo busquemos, y ese es el punto que nosotros tenemos en común. Ahí es donde suena lo que el Señor Jesucristo dijo: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, no importa su condición, usted tiene que hacer lo mejor que pueda con lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Por supuesto, si Dios le ha dado riquezas, pues cuídelas y prospérelas. Si en este momento usted no tiene muchas riquezas, pues prospere,
mejórese y vamos hacia adelante, y le aseguro que pues nuestra vida va a cambiar, pero sea que tenga o que no tenga, un día nos vamos a ver con Dios. Amén. Y esto es importante por lo que dice el versículo 3, amados. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué es lo que tiene que ver lo que acabamos de decir? Que nosotros le estamos avisando que Dios le ha permitido tener la condición que usted tiene ahora, sea que usted haya avanzado o no, etc. Entonces le estamos avisando que nos vamos a ver con Dios. Amén. Y es que el prudente, tanto como el inteligente, ve que adelante hay peligro y toma las precauciones. Y tanto que lo debe evitar. Ese es un Correcto. llamado, que debemos evitar ese peligro. Pero la siguiente parte nos dice... Mas los simples pasan y llevan el daño. Amén. La traducción de simple literalmente es tonto, Tonto, hermano. sí. Entonces, si usted está avisado, dice que soldado avisado no causa bajas, ¿verdad? Pero en el pueblo del Señor hay muchos soldados avisados y siguen en sus siguen caminos adelante equivocados. y siguen como a ciegas, como que saben que está el peligro, pero dicen, yo voy a ir. Sí, Amén. puede ser que me pase o no me pase. Y la última parte es que siempre vamos a sufrir las consecuencias. Y al final decimos, Dios, le echamos la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios. Y Y siempre. así dice otro proverbio, que el hombre tuerce su camino y al final con Jehová se enoja, ¿verdad? Cuando somos los culpables. Amén. Fíjense, y sigo con esto, es que es bien difícil saltarse, pero de aquí vamos a dar un gran salto después de este. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Amén. Amados, riqueza, honra y vida. Y eso Dios lo promete, pues, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, amados hermanos, si usted quiere prosperar, usted quiere tener un buen nombre, quiere tener riquezas, quiere ser honrado, la Biblia dice que el pago de, esto es pago por haber sido humilde y por temer al Señor. Amén, ¿verdad? sí, la humildad es del temor a Jehová, el obedecer a Dios. Y por eso es que nos va a dar esa paga, si nosotros verdaderamente tememos a Dios. Y fíjense que el temor a Dios, amados hermanos, algunos se meten en líos, pues, pero es tener respeto al nombre de Dios. Obedecer Así su es. palabra y no obedecerla parcialmente, sino que de principio a fin. Dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el Vamos a ver el 6 y de ahí nos vamos a saltar para el último. Miren lo que Amén. dice Ese era el que yo 6. tenía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este es un versículo que nosotros lo hemos usado mucho en escuela bíblica. Y no solo por hacerlo como un eslogan, sino porque es un versículo que en el caminar de los años, en el caminar en una vida cristiana, hemos podido ver que padres que hemos tenido la oportunidad de educar a nuestros hijos en la palabra del Señor, en instruirlos con valores cristianos, en que puedan ellos perseverar en su camino, al final cuando ellos son adultos posiblemente se aparten, pero siempre tienen esa palabra que se sembró en su corazón y los niños vuelven o continúan en sus caminos siguiendo bajo la voluntad de Dios. Es muy importante. Amén. Así es que, amados hermanos, atentos a estar pendiente con nuestros hijos. Versículo 29, por favor, dice de la siguiente manera. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Amados, Amén. todos envidian la posición de aquellos que se han alzado fruto de su trabajo y de su responsabilidad. Pero aquí nos da la clave, dice que has visto hombre solícito, has visto hombre que hace bien su trabajo, que lo hace responsablemente, que lo hace a tiempo, que trata de entregar lo mejor que puede, no hace cosas mediocres. Ha visto usted personas que llegan a hacer un trabajo, ¿verdad? Hacen su trabajo, pero abajo está todo sucio, desordenado, pero en cambio hay otras personas que llegan a su trabajo y queda eso nítido, ¿verdad? Y lo entregan a tiempo y lo hacen, que son minuciosos al hacer todas las cosas que hacen. Pues estas personas, mi querido hermano, son personas solícitas, a eso se le llama solícito. Estas personas van a estar con aquellos
que le van a bendecir. ¿Por qué? Porque son buenos trabajadores, buenos Amén. empresarios, buenas personas, y eso, los que son de buena condición, los que son de buenos ingresos, de buena situación, requieren personas que trabajen bien. Amén, porque muchas veces se requiere la posición, siempre queremos y vemos el puesto del otro, pero cuidado, porque eso es lo que hizo Satanás, pastor, ver la posición de Dios, pero queremos la posición, pero no queremos las responsabilidades que conlleva eso, y algunas veces necesitamos ser solícitos, estar atentos a la voluntad de Dios y para poder cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades que lleva una posición. Amén. Así es que, amados hermanos, si usted quiere prosperar, si usted de verdad quiere prosperar, recuerde, amados hermanos, que tenemos que ser personas solícitas, ¿verdad? Personas que se esmeran en todas las cosas que hacen. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a ir ya al estudio de este día y vamos con Filipenses, vamos a la carta de los Filipenses, estamos todavía en el capítulo 1, sí, y vamos a arrancar desde el versículo 19. Ya habíamos visto el versículo 19 y el 20, pero vamos a retroceder un poquito para poder seguir con el estudio que corresponde a esta noche. Así que vamos a arrancar. Recuerde, carta a los Filipenses capítulo 1, versículos del 19 en adelante. Y dice así Amén. La escritura. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Que el Gloria Señor al añada Señor. mucha bendición a esta tremenda palabra que nos tiene para este día. Amados hermanos, pues como vimos al principio de la carta, esta carta es totalmente diferente a todas las que ha escrito el apóstol Pablo, ¿verdad? No solamente porque la escribió en la prisión, porque también escribió desde la prisión la carta a los romanos, a los colosenses, a los efesios. Entonces, no es que estuvo en la cárcel, sino que el amor que sentía por la gente de Filipenses, ¿verdad? Por la congregación de Filipos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido los que recibieron a Pablo con mucho amor, los que respetaron siempre a Pablo, apoyaron a Pablo y ellos, como casi todas las iglesias, ellos comenzaron siendo no judíos, sino que eran ¿cómo se llama? Eran gentiles. Y griegos en su mayoría, ¿verdad? Entonces, ellos abrazaron la enseñanza de Pablo y perseveraron, ¿verdad? Y perseveraron. Entonces Pablo está pero tan agradecido con la iglesia que usted ve en la carta, no hay ningún regaño. No, absolutamente ningún regaño. Es de las pocas cartas donde usted ve que no hay muchos regaños y tampoco hay tanta doctrina como si la hay en las otras cartas. Y fíjense que, perdón, ¿ibas a decir? Sí, que algo muy importante, que la semilla que se sembró en esas personas dio frutos, y no solo porque ellos se convirtieron, sino porque llevaron a otras personas al evangelio y continuaron la obra. Y no solo eso, bueno, y cabe agregar ahí que cuando Pablo iba al principio, que no iba en realidad para el norte para Europa, sino que él iba y llevaba otro destino, pero el Señor tiene propósitos en la vida y lo cambió de lugar cuando llegó, y aquellas mujeres, que lo que quería hablar es el ejemplo de Lidia, que ella recibió al Señor, se bautizó inmediatamente porque obedeció la voluntad del Señor, y no solo eso, dice la palabra de Dios que también, pastor, llevó a su familia. Amén. Y luego ella prestaba su casa como un lugar de oración y para seguir compartiendo la
la palabra. Y a pesar de todo eso, no solo compartía de manera individual, como se dice algunas veces, la salvación es personal y pues me preocupo solo de mi salvación. No, tenemos que preocuparnos por nuestro círculo cercano y ir más allá a esas personas que no conocen del Señor. Además, estuvieron pendientes de Pablo. Cuando Pablo estuvo en la prisión, ellos estuvieron pendientes de él. Me imagino que le mandaban su provisión, sus oraciones, porque de la manera que Pablo se dirige en esa carta es gratificante. Sí. Y fíjense, amados hermanos, que como decíamos, ¿verdad? El apóstol pues no incluye demasiada doctrina, sino que hay poca doctrina en esta carta, pero sin embargo hay algo que es tan bueno como la doctrina, amados. No que más, porque las dos cosas tienen que estar a la par. La doctrina, la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento del Señor y el gozo que esto da. Porque las dos cosas, amados, cuando yo tengo gozo, resultado del conocimiento del Señor, yo soy un cristiano firme, que no estoy tambaleando y que sea que me vaya bien o que no me esté yendo tan bien, yo puedo seguir adelante porque persevero, porque conozco a Jesucristo, conozco su palabra y confío en ella. Entonces, la carta a los filipenses nace de eso mismo que tú estabas diciendo, de una gozo. Provisión, no, pero de una provisión que la iglesia... Correcto, la iglesia había hecho en Pablo. Amén. Porque los otros, amados hermanos, inclusive, mire, cuando usted ve la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto hasta puso en duda el ministerio de Pablo y dijo que Pablo era inconstante, ¿verdad? Era de doble ánimo y que decía una cosa y luego decía otra, porque Pablo cambió de decisión por ir a verlos a ellos, pero no vamos a entrar a eso. Entonces, pero la iglesia de Filipo amaba y servía a Pablo y sin importar todas las situaciones, ellos seguían abrazando la doctrina, seguían trabajando porque la gente conociera al Señor y seguían apreciando a sus líderes. Entonces Pablo, amén, cuando dice en el versículo 19, por ejemplo, con el que comenzamos, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Amén. Palabras donde de gozo y de esa certeza que a pesar de que él no estuviese preso, la palabra seguía siendo predicada, seguía siendo anunciada. Y entonces él se gozaba y luego en el anterior dice que me gozo y aún me gozaré, dice. Así es. Entonces Pablo estaba seguro porque ella acababa de recibir una provisión para él y quien se la trajo, por supuesto, le traía noticias de la iglesia que estaban orando por él. Y Pablo dice, porque sé que por vuestra oración, y luego dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es decir, no es solo por la oración, no solo por el trabajo y solo por el cariño de la iglesia de Éfeso, sino que por lo que el Espíritu Santo, la provisión del Espíritu Santo para Pablo y para los demás creyentes, esto resultará en mi liberación. Y así fue. Pablo salió de la cárcel, aunque posteriormente pues Pablo volvió a ingresar a la cárcel y así fue. Pues así fue la vida de Pablo. Como decía un predicador, Pablo no se preocupaba de cómo eran los hoteles o las posadas en esos los lugares, sino que Pablo ya preguntaba, mira ahí cómo es la cárcel de por ahí, porque que la voy a visitar, porque siempre a Pablo lo apresaban por la predicación del evangelio. Amén. Y muy importante, yo me imagino el gozo que él sentía, que a pesar, cuando él estaba preso, la iglesia se unía y esa oración de intercesión fue poderosa por medio del Espíritu Santo. Amén. Les ayudó no solo a que se expandiera la iglesia, sino que a tener esa conexión íntima entre cada creyente y el Espíritu Santo. Y me imagino que no solo oraban en la comunidad, sino que cada uno, pues en sus momentos de oración, pues
intercedía por Pablo y eso le daba mucho gozo y principalmente fortaleza, porque la oración fortalece mucho. Amén. Entonces, amados hermanos, esa entrega que había, tanto de Pablo para la iglesia, como en reciprocidad de la iglesia para Pablo, entonces es lo que hacía ese gran gozo y ese amor. Y Pablo dice, yo sé que están orando, yo sé que el Señor va a obrar. Entonces dice, versículo 20, oiga lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Entonces, pero vamos a llegar ahí. En nada seré avergonzado. Amén. ¿Por qué? Porque él ha anunciado a Jesucristo, ha anunciado el poder del Señor, la presencia del Espíritu Santo, la nueva vida que gozan los creyentes. Entonces Pablo dice que a pesar de que está preso, sus enseñanzas no se van a ir en saco roto por lo que está pasando, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Miren lo que dice. Siempre tiene un propósito en cada una de las cosas que nos pase, sean buenas, sean malas. Algunas veces no la entendemos, pero Dios nunca nos va a dejar avergonzados ni humillados, porque Él sabe que si estamos trabajando conforme a su voluntad, vamos adelante. Amén. Y por eso es que dice, mire, por lo mismo que tú estás diciendo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, oiga esto, 3 palabras, con toda confianza. Y luego dice 2 más, como siempre. Como siempre. Entonces, o sea que era una confianza plena en el Señor, en que el Espíritu Santo está obrando. Y yo me imagino esas, algunos llaman conexión, cadena de oración que había entre creyentes, porque no era solo la iglesia de Filipos. Posiblemente cuando llegaban las cartas pasaban a otras iglesias, y recuerda que estamos orando por Pablo. Sí, una conexión poderosa. Porque de hecho todas estas cartas que iban específicas a iglesias, eran cartas prácticamente circulares. Cartas que recibía una iglesia, pero se trasladaba a todas las iglesias para que ellos aprendieran, y eso sirvió mucho. Y mire, yo glorifico a Dios por cada una de las cartas, ¿verdad? Porque sea que la iglesia se haya portado mal, o no esté funcionando bien, o está funcionando bien, la carta que le escribieron, pues ha sido de bendición para nosotros. Mire, a cada una de las iglesias nos sirven esas así cartas. Así es, porque por ejemplo, una de las cartas donde más regaños hay es en las cartas de los Corintios. Amén. Pero por esos mismos regaños es que nosotros sabemos qué hacer ahora, porque los errores que cometieron las iglesias de entonces resulta que son los mismos errores que la iglesia sigue cometiendo. Y ahora más, amados hermanos, porque quieras o no, y esto da un poquito de vergüenza decirlo, estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia desconoce cada vez más la palabra del Señor, donde la palabra doctrina está como satanizada y nadie la quiere escuchar en la iglesia. De hecho, en algún tiempo de la iglesia fueron, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, la denominación y el concentrado, digamos así, más grande de cristianos estaba en la iglesia bautista. Pero ahora, amados hermanos, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque las iglesias más grandes y el mayor número de cristianos en Estados Unidos asisten a iglesias sin denominación, sin reconocimiento de una tendencia doctrinal. Porque ahora usted escucha, vea usted a esas grandes iglesias, mega iglesias, solo hablan de cualquier otra cosa que anime y que alegre, para que la gente salga encendida de la iglesia, pero no encuentra doctrina, no encuentra la palabra de Dios, y al final de cuentas la motivación, las técnicas, etcétera, todo eso se va y sostiene la palabra. Entonces, amén. Pero volviendo a esto, entonces dice, conforme a mi anhelo y esperanza, acaba de decir, yo voy a ser liberado, sé que voy a ser liberado, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. O sea, el anhelo de Pablo no era que lo sacaran de la cárcel. El anhelo de Pablo es que la gente conozca al Señor, amén. Y que, oiga bien, el nombre del Señor sea glorificado. Porque mire lo que dice, léelo por favor, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, hace esa énfasis, vea que siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. O sea que no importa lo que fuese a suceder, ya sea que lo liberaran o que muriese dentro, el Señor siempre iba a ser proclamado, el Señor siempre iba a ser anunciado esas buenas nuevas del Evangelio. Y no solo eso, sino que también está fortaleciendo a esa iglesia, a que crea fielmente que no importa que vivamos o muramos, como dice en otra porción, siempre somos del Señor, ¿verdad? Y sin importar lo que a Él le pase, vamos a poder nos motiva, mejor dicho, a tener una entrega a la voluntad de Dios, seguir su camino, seguir su voluntad y obedecer cada una de la porción de la palabra de Dios. Entonces, vea por favor que el anhelo de Pablo no es tanto la liberación, sino que el no quedar avergonzado. Y la única manera como Pablo podía quedar avergonzado es que por su labor no se magnificara el nombre de Cristo, no se glorificara el nombre de Cristo. No que el cristiano hace más grande el nombre de Cristo, sino que lo honra y lo da a conocer. Y entonces Pablo dice una expresión al final que impacta, ¿verdad? Porque dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o sea, en mí, en lo que físicamente me está pasando, y dice dos situaciones, o dos resultados, ¿verdad? O por vida o por muerte. Amén. Y eso era que algunas veces estamos sirviendo y el temor de nosotros no es que la gente dice, ay, si el que estaba sirviendo le pasó eso. Pero entonces Pablo, ese era el temor, ¿verdad? Que él quería que el Señor se glorificara, se magnificara, que vieran la grandeza del Señor, el poder que Él podía hacer, que Cristo en vosotros, como dice la porción, la esperanza de gloria, que nosotros tengamos una esperanza viva, que el Señor, como nosotros siempre decimos, Él siempre paga bien, y Él tiene un propósito en nuestra vida, y nosotros tenemos que buscar ese propósito que se refleje en nuestra vida y nosotros también cumplir su voluntad. Pero el 21 nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea la prueba, el Señor, como dije anteriormente, tiene un propósito. Y si para mí el vivir es Cristo, estamos viviendo bajo su voluntad, estamos gozándonos. Y si el morir es ganancia, aún, dice, nos vamos a gozar, aún vamos a dar gloria a Dios, aún vamos a glorificarlo. Amén. Entonces vea por favor que aquí Pablo, si usted le pone atención, su deseo es glorificar al Señor. Y entonces Pablo hubiera preferido morir antes que deshonrar al Señor. Amén. Antes que ser tropiezo al Evangelio. Porque dice, porque para mí, o sea, él acaba de decir, yo en mi cuerpo, en mi vida, voy a glorificar al Señor. Ya sea que yo me muera, que me maten, o que yo siga viviendo. Entonces la explicación, y muchos repetimos este versículo, ¿verdad? En situaciones difíciles o para dar ánimo al cristiano, pero lo sacamos el versículo de todo el contexto. Entonces Pablo estaba diciendo, puede que yo me muera, puede que yo no salga aquí, pero sea que salga o que no salga, el nombre del Señor Jesucristo va a ser glorificado. Y Pablo da la explicación, porque para mí, dice Pablo, el vivir, o sea, mantenerme es Cristo, así es. No lo toma como una pérdida. Correcto, entonces es estar en Cristo, es pensar por Cristo, es hacer la voluntad de Cristo, y si me muero, pues entonces ya no sufro aquí, sino que es más ganancia. Entonces me voy al cielo a recibir lo que el Señor tiene preparado para mí, y se acaba el trabajo, se acaba el sufrimiento y me voy con el Señor. Entonces esa es ganancia. Ya hemos sido plenamente a gozarnos en su presencia, y a eso es algo que nosotros todavía no podemos gozarlo, pero que un día el Señor nos va a llevar a que podamos gozarnos de ello. Y fíjense que por eso es que en Romanos 8:28 todos lo decimos bien fácil, ¿verdad? Pero Pablo lo decía, pero con toda autoridad,
Y usted lo puede relacionar y la vida de Pablo y las explicaciones y la enseñanza de Pablo, toda era consecuente. Entonces, porque Pablo dice, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, entonces Pablo, correcto, entonces Pablo dice, no, si es que aquí pase lo que pase, parezca malo o no parezca malo, todo es bueno. Si pasa una situación difícil, amados, perdónenme, yo sé que quizás algunos no van a compartir lo que voy a decir. Si pasa una situación difícil, si usted la vive como cristiano, es ganancia. Si pasa una situación de bendición, pero usted lo vive como cristiano, es ganancia, es de bendición. Porque hay muchas personas, la bendición, lo que nosotros llamamos bendición, los ha pervertido, los ha sacado del camino y al final la bendición resulta en maldición. Pero ya sea que usted esté bien o usted esté no tan bien, pero si vive como cristiano, usted va a honrar al Señor y todas las cosas van a resultar Amén. Para bien. Una vida, podríamos decir, dedicada al Señor, a vivir en Cristo. Así es. Vivir en Cristo. Y por eso es que Pablo en el versículo 22 sigue explicando el asunto. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, yo sé que para la mayoría de nosotros la selección que vamos a hacer es fácil. No, yo no me quiero morir todavía, ¿verdad? Y me da risa un video que vi en las redes sociales hace algún tiempo cuando estaban cantando, Señor, ven, o vamos, algo así, no me acuerdo cómo decía, ¿verdad? Y que vamos a ti, Señor, vamos a ti. Y de repente el coro estaba cantando y cuando el coro dejó de cantar, una señora levantó la mano, pero todavía no, Señor, ¿verdad? Es por la falta de conciencia que nosotros tenemos. Nadie se quiere morir, ¿verdad? Porque tenemos ese pedacito de incertidumbre, ¿verdad? Sobre qué va a pasar después. Pero si usted le ha creído a Cristo, sea que siga viviendo, sea que nos vayamos, sea que estemos pasando momentos buenos o momentos difíciles, siempre glorificamos al Señor si nosotros le ponemos atención. Es que quieras o no, el desconocimiento de qué es la vida eterna y hacia dónde vamos, nos produce una tensión, pero nos olvidamos que ahí es donde vamos a ser perfeccionados y vamos a tener una plena comunión con Cristo. Amén. Cuando estemos en su presencia. Y eso, la incomprensión de la vida de la vida terrenal y de qué es lo que vamos a pasar en su presencia, es lo que produce, me imagino, la incertidumbre o la tensión, pero la invitación es a que leamos, a que conozcamos más la palabra de Amén. Dios, porque hay una porción que nos dice que no tenemos que ser como los que no tienen esperanza. Así es en Tesalonicenses cuando va a hablar del arrebatamiento. Entonces, pero vea esto, por favor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, del Evangelio, habla, ¿verdad? No sé entonces qué escoger. Entonces, Pablo, también su corazoncito, pues, prefería lo que era mejor para él. Recuerde que la vida en Cristo para Pablo, sí fue gratificante para él, pero por los resultados, porque a Pablo le dieron latigazos, casi lo mataban dándole latigazos en varias ocasiones. En el proverbio que queremos una posición, pero no queremos todas las responsabilidades y todo lo que se sufre para Amén. Llegar a ser o para poder caminar en Cristo. Y Pablo sí llevó una vida dedicada a la obra del Señor, se entregó por completo a Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, y entonces, pero Pablo, o sea, que el trabajo de Pablo fue duro, fue difícil, fue bien esforzado. Y después era para él, si él estaba completamente convencido de que a él lo que le esperaba es una vida en el cielo, pero él decía, pero si todavía mi sufrimiento o mi vida aquí va a servir para la obra, pues entonces no sé entonces qué escoger. Porque su deseo era irse con el Señor. Para el cristiano ahora es seguir viviendo, ¿verdad?
es seguir disfrutando o viviendo la vida que le ha tocado, valga la redundancia, que le ha tocado vivir. Pero Pablo quería irse con el Señor, pero no sé, porque ustedes todavía necesitan, Amén. necesitan que se les predique, que se les enseñe, que se les muestre cómo se vive el Evangelio, porque Pablo no solo enseñaba con la boca, enseñaba con los hechos, él modelaba el Evangelio, cómo se tenía que vivir. Y esta porción estas porciones que hemos leído, prácticamente, como tú dices, tal vez no es doctrina, pero sí nos está reflejando, nos está ejemplificando la entrega total al propósito de Dios de Pablo. Amén. Cómo él se entregó al propósito sin importar las consecuencias, pero era gratificante el poder ver, se gozaba y dice, aún me gozaré, dice, el ver cómo las personas se convertían a Cristo, lo hacían su Señor, su Salvador, y lo seguían compartiendo, y el ver esa coinonía, esa comunión en Cristo y esa conexión por medio del Espíritu Santo en oración, incluyendo en él, a pesar que no tenían miedo, porque recuerda que era el tiempo del Imperio Romano, y que ellos fuesen a verlo a la cárcel, me imagino que ya los etiquetaban o algo, podían sufrir una consecuencia similar, pero sin importar, él transmitía esa confianza, aunque estaba preso, pero él transmitía esa confianza en Cristo y les daba esa plena confianza para poder ir a llevar las cartas, recoger las cartas, llevarle provisión y llevarle él mandaba esas buenas nuevas de salvación, pero también a él le llevaban esas buenas nuevas de gratitud, de que lo fortalecían. Amén. Palabras, amén. No puedo ni explicar qué palabras le mandaba a la congregación, no solo de cariño, sino que me imagino que también le llevaban provisiones. Sí, es que tanto así que era, los carceleros, las personas que lo cuidaban, creyeron. Sí, porque de hecho en el estudio pasado, del miércoles pasado, vimos que también el pretorio es una guardia que tenía, pero tenía ocupaciones específicas, y todos los soldados del pretorio eran hijos de personas importantes, ¿verdad? Sí. Muy importantes. Entonces Dios le permitió a Pablo el poderles predicar al que tenía a la par, que era un pretoriano, un soldado de Alcurnia, y entonces el evangelio comenzó a predicarse, y en los versículos anteriores dice que se escuchó la palabra en todo el pretorio, es decir, que amén. Todos estos muchachos, todas estas personas recibieron el evangelio, es decir, que hubo conversiones en altas esferas de la vida romana, amén. ¿Verdad? Entonces, del ejército romano y de sus liderazgos. Entonces, siguiendo el punto, y de hecho esto sí es parte doctrinal, ¿verdad? Porque nos enseña que inmediatamente después de que nosotros partimos, vamos a la presencia del Señor, porque dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir. Oiga, de partir, e inmediatamente, ¿qué dice? Y estar con Cristo. Correcto, lo cual es muchísimo mejor. En otras palabras, ahí nosotros podemos aprender que estar con el Señor en el cielo es mejor que lo que nosotros tenemos ahora. Entonces Pablo dice, la verdad es que yo me quisiera ir, pero si quedarme aquí va a resultar en que ustedes van a ser bendecidos con la enseñanza y con el ejemplo, pues no sé qué escoger. Pero como de todas maneras, aunque Pablo hubiera elegido, no le tocaba realmente a él decidir, ¿verdad? Amén, pero ahí podemos ver que la muerte no tenemos que temerle, porque es parte del propósito de Dios. Sí. El llevarnos un día a su presencia, amén. Ya sea que muramos o sea que Él venga por nosotros. Amén. Y esto que nosotros decimos así, amados hermanos, no es tan sencillo, ¿verdad? No. Que no somos, que de repente nos va a quitar nuestra humanidad. No es tan fácil así, ¿verdad? Porque el temor a la muerte es algo intrínseco a nosotros, es instintivo. De hecho, con ese temor a la muerte evitamos accidentes, etcétera. Nos da algo de prudencia, ese temor nos ayuda a que no nos pasen cosas, ¿verdad? El temor nos ayuda a estar alerta.
pero alerta de manera positiva a no, como leímos en el proverbio, que vemos el peligro y simplemente lo pasamos, no, a tomar las precauciones para no caer en ellos, mientras nosotros seguimos haciendo la voluntad y el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Entonces avancemos, versículo 24, mire. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vean cómo Pablo priorizaba de su propia necesidad, Amén. De su propio bienestar, priorizaba la obra. Y esa es la forma, esa es la manera, ¿verdad? Y pues hay muchos cristianos pues priorizan su vida secular y lo que le queda le dan al Señor. Pero no se preocupe, pues si usted es así, no se preocupe. Dios toma cuentas y se le va a tomar cuentas después. Amén. Porque un día se nos va a evaluar, ¿verdad? En el tribunal de Cristo todo lo que hicimos y nos lo va a evaluar y a Dios no le interesa que usted le dé un tanto. Dios quiere ser lo primero, muy por encima de la familia y de todas las cosas. Pero sigamos, versículo 25 dice. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de fe. El Pablo... No dice gozo de fe, dice gozo de la fe, perdón. Vea eso, porque quiero explicar esto, porque dice el versículo 25, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Entonces Pablo está seguro que a la iglesia le hace falta todavía aprender. Amén. ¿Verdad? Que le hace falta crecer todavía, que van caminando bien. La iglesia, habló de la iglesia de Filipo, pero sabe que es necesario enseñarle más. Y por eso Pablo llega a la conclusión de que dice, y confiando en esto, ¿o confiando en qué? Y en el anterior dice que es mejor que siga viviendo, ¿verdad? Sí, o sea, ¿en qué está confiando? En que, perdón, quiero ver el versículo... el 24. Aquí, en el 22, mire lo que dice. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y luego dice el versículo 24 en el que estamos, dice de esta manera. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es mejor que siga viviendo para la obra. Y entonces dice, confiando en esto, en que todavía les hace falta, y Dios me ha mandado para hablarles, dice, sé que quedaré, o sea, no me voy todavía porque hay que enseñarles, aún permaneceré con todos vosotros, y para vuestro provecho, oiga esto, vuestro provecho y gozo de la fe. Ahora, cuando la palabra fe siempre está precedida de un artículo, no habla de la fe nuestra, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, sino que habla de un cúmulo de enseñanzas. O sea, ahí estamos hablando de la vida cristiana y las enseñanzas cristianas. Amén. Está hablando cuando habla de la fe, manteniendo la fe, guardando la fe, estamos hablando de guardar la doctrina. Lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, lo que dicen ahora que ya no hay que hablar, pero si no hablamos esa doctrina, ¿qué vamos a hablar? Amén. Era necesario que Él continuara viviendo para seguir ayudando al crecimiento espiritual. Muchas veces nosotros no queremos escuchar estudios bíblicos ni discipulados, pero el fortalecer nuestra doctrina, el fortalecer la palabra de Dios nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, pastor. Y también a experimentar que algunas veces no queremos aceptar toda la palabra de Dios, pero el experimentar la palabra de Dios y el experimentar el obedecerla nos lleva a ser causa de alegría para nuestra fe. El poder nosotros estar gozosos en el diario vivir en este caminar cristiano. Amén. Entonces, el conocimiento. Es que eso es importante, amados. Eso es importantísimo. Y yo sé que a todos los que Dios nos ha puesto a enseñar esto, pues Dios nos va a tomar cuenta, pues, ¿verdad? Y realmente las congregaciones quisieran escuchar a veces otras cosas, temas
nuevos, temas de moda, temas interesantes. Porque, modernismo. Correcto, porque realmente esta cultura es bien pragmática. Entonces, si te funciona, hacelo, ¿verdad? Y a veces la doctrina parece que no me va a funcionar para mañana, para el trabajo que tengo mañana, para el problema que tengo mañana, pero sí me fortalece en mi vida espiritual para que yo pueda enfrentar todo lo que venga mañana. Entonces, alguien permanece firme no por el entusiasmo, no por el ánimo que le pueda dar a los que más que predicadores son coach, ¿verdad? Motivador. Ahora, entonces, yo quisiera, casi siempre queremos escuchar a un motivador, pero qué mayor motivador que nuestro Señor Jesucristo. Y si quiere un coach de vida, pues aquí tiene a Pablo, que nos habla de la felicidad. Y si me permites leerlo, es la misma porción, el 25, pero en otra versión. Y me gusta la versión porque algunas veces no necesitamos buscar un coach de vida, porque tenemos a Pablo, que yo creo que él es el mayor coach de vida, aparte nuestro Señor Jesucristo, al que tenemos que seguir. Y nos dice así el 25: pero yo sé que ustedes me necesitan vivo, le dice, porque estoy seguro. Por eso, estoy seguro de que me quedaré. Esa seguridad que él tenía en Cristo, para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios, a tener más confianza en esta fe que estamos proclamando, que no es, que esa certeza de lo que se espera es una fe viva, a tener, dice, para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices, amén, dice. Amén. A vivir felices. Qué mayor motivación, qué mayor coach que nos está dando. ¿Cuáles son las claves, le llamo yo, a la felicidad? El tener gratitud que nos lleva siempre a la felicidad. Amén. Y amados hermanos, mire, si usted quiere felicidad, pues trate de buscarla en la palabra. Amén. Abrazado de la palabra, su felicidad será permanente. Pero sigamos, dice el versículo 26. Para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús. Repítelo, por favor. Para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Amén. Entonces, el apóstol sigue diciendo, ¿verdad? Que voy a seguir aquí, que no me voy todavía, o sea, no muero todavía, sino que sé que todavía tengo que trabajar por el Evangelio, por la causa de Cristo en ustedes. Y entonces dice, para que abunde vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está hablando para que ustedes se alegren más, se gocen más estando conmigo y yo estando en Jesucristo. O sea, Pablo dice, Pablo no dice que yo, no, es que yo estoy en Cristo. Entonces lo que yo les llevo es de Cristo, y por eso es que ustedes van a aprender más de Cristo, van a sacarle la esencia o la enseñanza a mi estadía con ustedes, porque les voy a llevar las enseñanzas del Señor Jesucristo. Les está mostrando no solo el vivir con Cristo, el vivir en Cristo, el que sea el Espíritu Santo quien lo guía, sino que también está dando la disposición a estar con Cristo, amén, a llevar su obra y su propósito de vida. Amén. Y por eso, amados hermanos, terminamos en el versículo 27. Solo lo vamos a medio leer, porque no lo vamos a leer completo, porque desde ahí vamos a comenzar el próximo miércoles. Amén. Porque Pablo les dice y los felicita, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y les da ánimo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque Pablo se siente complacido con la vida de la iglesia de Filipo. Pero el versículo 27, el apóstol Pablo les dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Bien contundente. Sí, entonces Pablo les dice, ok, yo voy a seguir, vamos a seguir, nos vamos a volver a ver, pero compórtense.
Compórtense como creyentes, vivan como creyentes, vivan como es digno de la fe que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente, una persona que dice que es creyente y tiene una vida desastrosa y anda metido en líos, anda engañando, anda aprovechándose del que se descuida, anda aprovechándose de la viuda, anda en vida de desenfreno, él puede decir que es creyente, pero no vive como es digno de un creyente. Amén. Y lo más probable, amados hermanos, es que una persona así no sea creyente, sea simpatizante con el evangelio, ¿verdad? O quizás fue a una de esas iglesias y le dieron ánimo y entonces él tomó ánimo para ser creyente, pero es realmente un creyente el que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Entonces, amén, amados hermanos, y Pablo decía, ¿verdad? Porque Pablo se convencía y les decía, voy a llegar, pero si acaso no llego, en otras palabras, si se materializa aquello que digo, o sea por vida, o sea por muerte, entonces si acaso me muero, pero ustedes sigan adelante. Eso es lo que Pablo les dice, y fíjense que les dice que sigan adelante y pueda él oír de ustedes, de la iglesia, que siguen combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Ahí está de nuevo el artículo antes de la palabra fe, dice combatiendo unánimes a la parte final por la fe del evangelio. Entonces estamos hablando no solamente la fe de que yo creo, no, estamos hablando de un compendio de doctrinas. Por esas doctrinas del evangelio nosotros vamos a seguir combatiendo. Amén. Y no olvidándonos que nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Está en el cielo y tenemos que comportarnos como tal, como ciudadanos dignos de tal ciudadanía de la cual debemos de estar orgullosos de llevar esas buenas nuevas de salvación a otros que no conocen y fortalecer nuestra fe, que es lo que nos está enseñando Pablo, a seguir los propósitos, a proclamar el evangelio de manera digna, que no seamos tropiezos y que podamos ser buen testimonio. Amén. Así que mi querido hermano, la patria celestial. Amén. Mi querido hermano, ya no sé cómo está viviendo usted, si está viviendo momentos difíciles o momentos llenos de bendición, sea como sea que usted viva, pues honre a Dios. Créale a Dios, viva conforme al evangelio. Todos los tiempos pasan, todas las temporadas de dificultad, los procesos pasan, terminan y comienzan nuevas temporadas. Dios tiene un mejor mañana para usted, pero el ahora, vívalo honrando a nuestro Señor. Y no olvidando que tenemos que trabajar siempre bajo un mismo espíritu y unánimes, bajo un mismo propósito que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y eso lo vamos a ver el próximo estudio bíblico. Así es que, mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar orando, pero al final va a salir una oración. Si usted no ha recibido a Cristo, amados hermanos, esto todavía no se ha materializado en usted. Va a salir una oración, repítala con fe, pues Dios quiere salvarle. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor, por este tiempo en tu palabra, Padre. Hay mucho que aprender a vivir, no solo aprender de conocimiento, sino que aprender a vivir, Señor. Sí, Señor. Y tú nos dejaste testimonio con tu vida, con la vida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte vicaria y su resurrección. Y todos hemos sabido de eso, pero también tenemos testimonio en la vida de Pablo, que aún en medio de las dificultades, él prefería seguir enseñando, aunque su momento de vida, su presente, cuando escribió la carta era difícil, Señor. Pero aprendemos de ellos. Aprendemos de tu palabra. Te suplicamos que sea tu Santo Espíritu quien nos ayude a honrarte en todo momento. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Que este estudio haya sido de bendición y siga siendo de bendición para todos aquellos que más adelante vean este programa. Gracias, Dios. Sí, gracias, Padre, por lo bueno que eres. Oramos, Dios, siempre por Israel. Oramos, Padre Celestial, por cada uno de los creyentes, Señor, también por aquellas personas que están en medio de la batalla que se está dando allá en Israel,
Israel, Señor, y que son gente inocente, o sea, inocente que no son de un bando ni del otro y están en medio del fuego, Padre. Cuídalos, bendícelos, Padre, y que de alguna manera puedan conocerte a ti, Señor, como Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos ahora y siempre, Padre. Un corazón agradecido en estos tiempos para nosotros de este país, que el día de mañana se celebra, Señor, el Día de Acción de Gracias. Nuestro corazón está más que agradecido contigo. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Por favor, no se olvide y conectémonos para que aprendamos juntos. Gracias, mis queridos hermanos. Estuvo con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez junto con mi esposa Luiside Chávez, y no podemos despedirnos por completo sin antes decirle que el Señor le bendiga grandemente y recuerde, unánimes en un mismo sentir, en gratitud, recuerde Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. amén. Muchas gracias y muy buenas noches. Señor le bendiga. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.